Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del programa Memorias del Puerto. Este es un espacio de conversación y de diálogo sobre la ciudad de Valparaíso, sobre su historia, su presente y también sobre su futuro y las proyecciones respecto de los años que vienen a continuación. Nos encontramos hoy día con el profesor de arquitectura y con el director del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María, el señor Roberto Barría. Muchas gracias, señor Barría, por estar hoy día con nosotros. Gracias por la invitación y espero poder aportar a la conversación, que es el espíritu que tiene este programa de poder de alguna manera colocar Valparaíso, ¿no es cierto?, en palabras y poder ayudar a sacar a Valparaíso de un estado que ojalá todos pudiéramos colaborar a que progresara, digamos, ¿ya? Señor Barría, usted tiene una vinculación temprana con Valparaíso. ¿Nos puede contar cómo se da esa vinculación? Usted es de aquí, de la región. Quizás nos puede contar si usted nació en Valparaíso o no. Y en fondo, cómo se desarrolla su, vinculación con Valparaíso, de dos, su carrera también profesional, razón por la cual usted también actualmente se encuentra en una posición desde la cual también puede hacer lecturas respecto del presente y del futuro de Valparaíso. Ya, con mucho gusto voy a tratar, digamos, en el fondo yo nací en Viña del Mar, soy hijo de una familia en que mi padre era doctor y tenía su estudio acá en la calle Salvador Donoso, así que usualmente uno venía a Valparaíso de niño, ¿no es cierto?, a estar con el padre o a cosas relacionadas con que si uno tenía un servicio médico venía al Cermena, que era donde trabajaba mi padre, lo atendían ahí, por lo tanto hay en la época temprana de colegio ya una vinculación a entender Valparaíso como parte de la cotidianidad, ¿ya?, precisamente por la relación familiar. Enseguida, cuando termino el colegio, entro a estudiar arquitectura en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay 10 años, uno se demoraba 10 años en ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Mucho. ¿Ya? De estar en contacto con la cultura porteña y que uno la va conociendo desde otra perspectiva, ¿ya? Y en ese sentido, tal vez por ser arquitectura, por ser un poco más bohemia la vida del arquitecto, ¿no es cierto? Si hay algo que uno podría recordar de esas épocas es que el barrio bohemio y el barrio Puerto funcionaba en esa época, ¿no es cierto? Y entonces la Caverna del Diablo y el American Bar y el Roland, y etcétera, toda una serie de locales constituían como la posibilidad del fin de semana de una cierta diversión, digamos, de involucrarse un poco con unos barrios medio rojos, ¿no es cierto? Entonces, eso tenía un carácter distinto, era como una condición de Valparaíso que ofrecía esta alternativa de una diversión más bohemia, ¿eh? Porque no se piense que ese barrio rojo era una cosa, digamos, solo asociable a la sexualidad, o eso, era como un espacio, claro, era un espacio más abierto, ¿ya? Donde, claro, como habían otros tipos de relaciones, uno podía encontrar otro tipo de comportamiento, podía participar de otro tipo de relación. Era interesante y colaboraba a conocer una parte de Valparaíso, aparte de que los procesos de enseñanza de la arquitectura en Valparaíso, a partir de lo que fue el aporte de Alberto Cruz en la Católica, ¿no es cierto?, cambia esta perspectiva del Bellas Artes por el proceso de observación, o sea que la arquitectura en el fondo se debe más no a una tradición que le impone a la cultura, sino que más bien, ¿no es cierto?, un análisis de la cultura para poder de alguna manera ser un agente que es capaz de entender la cultura y ofrecerle la alternativa de desarrollo. Por lo tanto, el proceso de observación fue siendo instaurado en todas las aproximaciones de todas las escuelas de Chile, ¿ya? De manera que uno al final caminaba la ciudad entera. Por lo tanto, tenía una aproximación a conocer la realidad de la ciudad en sus procesos de taller, ¿ya? Y bueno, de alguna manera ahí es donde yo tuve la oportunidad de conocer a Eduardo Vargas, que fue un profesor que me marcó, ¿no es cierto?, que tuve en su taller, que fue un personaje importante en Valparaíso. Él fue director del Canal 4, ¿no es cierto?, tenía todos los procesos con las construcciones del padre Elton, digamos, ¿no es cierto?, en Viña, que desarrollaron todo placeres casi con viviendas económicas, ¿no es cierto? Entonces, fue director de la Corvi. Entonces era un personaje que estaba involucrado y por lo tanto uno de alguna manera de ese sentido se involucró en Valparaíso de esta perspectiva de una persona que manejaba comunicaciones, que manejaba gestión, que manejaba arquitectura. Y eso permitió que
habiendo seguido yo mi carrera, ¿no es cierto?, en la propia Universidad de Chile, como ayudante primero y después como profesor, y después pasando a la Universidad de Valparaíso. Pasado un tiempo, cuando llega el año 95, él me vuelve a encontrar y me llama porque tenía él un proyecto, había sido convocado por la Universidad de Santa María para desarrollar una escuela de arquitectura en la Santa María. Yo me incorporo en el año 95 a ese proceso, estábamos 4 meses trabajando y antes de que esto pudiera ocurrir, él muere en Hannover y entonces quedo yo a cargo del proyecto. Y llevamos estos 20 años, que aprovecho de decir que estamos en la celebración de los 20 años de la carrera de arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María. Eso es un breve resumen, digamos, ¿ya? Entre medio ha pasado una serie de cosas, pero se pueden salir a partir de la conversación. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por ese resumen, por esa síntesis. Y usted destaca la vida y las características que tenía el barrio Puerto en esa época. Y mi pregunta, hay otros aspectos, digamos, hay otras partes de Valparaíso que en el fondo se hayan dado en esa época y que hoy día no tengan ese carácter o que hayan simplemente desaparecido. Lo menciono porque esto es coincidente también con lo que plantea Samuel León, conocido valparaísólogo, que probablemente usted conoce. Sí. Y él también coincide exactamente con lo que usted plantea, ¿no es cierto? Él habla de este Valparaíso bohemio y dice que también, claro, se desarrollaba básicamente en el barrio Puerto, o lo que actualmente es el barrio Puerto. Y él sí se aclara él se encarga, perdón, de aclarar que el barrio rojo, lo así llamado barrio rojo, claro, no era, claro, quizás había un par de, habían algunos, digamos, lugares burdeles, etcétera, claro, por decirlo decentemente, había burdeles, etcétera, pero en el fondo dice que la esencia no era solamente eso, o sea, en el fondo del barrio bohemio, del barrio rojo, digamos, no era solamente, es decir, si es que uno decía voy al barrio Puerto, eso no significaba, digamos, que uno iba necesariamente a entrar o a meterse en un burdel. Bueno, ese es un Valparaíso que básicamente ha desaparecido. Hay otros aspectos u otros Valparaísos que ya no estén o que hayan cambiado profundamente. Yo diría que más que no estén, es que la perspectiva con que se mira es otra, ¿ya? Yo voy a hacer un comentario respecto, complementando el tema de estos locales o de este barrio, ¿no es cierto? Hay ahí una estructura que es bastante importante, una estructura de organización de esos locales, que es como el que hoy día tiene la playa, que son locales que llegan a 2 calles, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una condición de un local que es continuidad de la urbanidad, ¿ya? O sea que en parte es público, en parte es calle, en parte es privado, ¿no es cierto? Pero tiene este concepto de un corredor, ¿ya? De algo que transita entre 2 momentos de la ciudad y por lo tanto, desde el punto de vista de la arquitectura, eso es toda una experiencia, ¿ya? Y es una experiencia que permite estar en esos locales con una sensación de estar todavía en la ciudad, no solo adentro. Entonces, cuando uno va al Bar Inglés, vuelve a tener como esa experiencia que es difícil de transmitir, ¿ya? Es una condición de estar en la ciudad, pero en una, diría, intimidad urbana, ¿ya? Entonces, yo creo que eso tenía, y tenía mucho. Entonces, uno entraba por una parte, salía por otra. Casi todos los locales tenían esta condición de ser algo que está sumado a la condición urbana. Yo creo que eso se ha perdido un poco. Quedan estas cosas, el bar La Playa, queda el bar Inglés, ¿no es cierto?, que en el fondo son testigos de una modalidad que era mucho más generalizada y por lo tanto uno iba a un barrio en donde la ciudad fluía por dentro de locales y uno estaba con personas conversando y el trago era parte de estar sentado en la plaza en esta intimidad, ¿ya? Eso. Y lo otro es que yo hace poco he tenido la participación en una de estas charlas TED, ¿no es cierto? Entonces que me pidieron hablar de patrimonio y de innovación, una cosa bien compleja de asociar. Combinar. Claro. Pero yo digo ahí que en el fondo lo que verdaderamente constituye el patrimonio de Valparaíso es la capacidad que tuvo unas ciertas generaciones de dominar una geografía compleja. O sea, de ser capaces de situarse y horizontalizar esta pendiente, ¿no es cierto?, pero con un criterio que eso, que a mi juicio es lo importante, el criterio de respeto de quien hacía este dominio de una determinada superficie por el otro que hiciera también el dominio y que ambos y ellos todos los que participaban en esta conquista de esta geografía compleja respetaban que todos participaran de este espectáculo común que era toda esta bahía. Por lo tanto, eso generó que tanto el rico y el pobre, por así decirlo, ¿no es cierto?, pudiesen estar en una cierta relación de territorialidad, de apropiación de territorio, ¿no es cierto?, en donde ese territorio conquistado de esta manera creó un modelo de vecindad.
la vecindad que se fundaba en esta diversidad de componencia. Entonces a mí me parece que cuando uno habla de Valparaíso no tiene grandes edificios patrimoniales así, porque son técnicas que fueron copiadas de técnicas, ¿no es cierto?, en boga o de criterios formales de época, ¿no es cierto?, pero hechos con materiales de acá. Entonces acá está hecho el balloon frame, que es, ¿no es cierto?, el pie derecho de madera con adobe entre medio y hay un revestimiento de estuco, y el pintor lo hace parecer mármol, ¿ya? Entonces es súper difícil que uno pueda restaurar eso, ¿ya? Entonces, pero sí, patrimonialmente, lo que todo el turista que viene y camina por Valparaíso, camina por la calle. Porque en la calle tiene la sensación de que en el fondo hay todo este concepto de dominio de un espectáculo, que es un dominio que comparten todos los que son los vecinos de ese espacio. Entonces a mí me parece que si uno devolviera un poco la mirada a entender la vecindad, ¿no es cierto?, como lo verdaderamente patrimonial a defender, ¿no es cierto?, y ayudara a un concepto que a mi juicio es el que falta en la estrategia de inclusión, que es intentar que el habitante de Valparaíso sea un aportante y no un demandante, ¿ya? O sea, en la medida que lidera, ¿no es cierto?, el desarrollo de la ciudad pueda conseguir que en vez de ser él el que resuelve los problemas, ¿no es cierto?, en el fondo tiene una serie de aportantes que le ayudan a resolver los problemas, yo creo que vamos a Valparaíso a sacarlo, porque en este momento, desgraciadamente, se ha dado este tema de tanta, como diría, de tanto déficit, ¿no es cierto?, que finalmente el habitante de Valparaíso demanda y demanda y demanda, ¿no es cierto?, y no siente la necesidad de ser él un aportante, ¿ya?, sino que dice, yo escojo a la autoridad, entonces la autoridad tiene que salvarme y tiene que ayudarme a mí a resolver el problema, y comienza a demandar, ¿no es cierto?, y no entiende el rol de compromiso que tiene cada habitante, ¿no es cierto?, con el desarrollo de su propio espacio o su propio territorio. Exacto, ¿ya? Sí, eso da la impresión, ¿no es cierto?, cuando uno transita, camina por las calles de Valparaíso, que claro, también a veces queda la sensación de que, claro, falta también una apropiación del propio vecino, del propio habitante de la ciudad, de las calles, del cuidado, etcétera. Y claro, se espera en el fondo que la autoridad elegida, y ahora tenemos una nueva autoridad elegida, digamos, que venga como un salvador a solucionar todos los problemas. Ahora, mi impresión es que solucionar todos los problemas de cuajo de una ciudad tan compleja como Valparaíso no es fácil. No es fácil. A ver, yo conversando, porque uno participa de distintas instancias de conversación a nivel universitario, proyectos nuevos, las ciudades creativas, uno participa de toda esta cosa y se da cuenta que, claro, se requiere un liderazgo, ¿cierto? Pero lo difícil es que ojalá pudiéramos conseguir un líder del disenso, no un líder, porque en el fondo Chile está en dos fracciones que tienen posiciones muy opuestas en cómo enfrentarse, está así constituido en este momento la discusión política, ¿no es cierto? Pero obviamente si el líder es de este lado, los otros van a seguir, digamos, oponiendo. Si el líder es del lado de acá, van a seguir. Entonces, ¿cómo yo construyo un líder que es capaz de considerar, ¿no es cierto?, esta relación de disenso en el cual se van encontrando los puntos comunes? Esa es la tarea más difícil de conseguir en términos de liderazgo, ¿ya? A veces yo pienso que son los problemas contingentes los que nublan la vista respecto de las cosas que hacer, ¿no es cierto? Y se pone el énfasis en resolver los temas coyunturales en donde están las posiciones encontradas. Yo creo que tiene que haber una estrategia que es de otra escala, de una escala menor, que es una escala de pequeñas cosas que van de alguna manera haciendo pues, grandes cambios, ¿no es cierto?, en donde uno podría actuar. Puedo conversar ya en algunas oportunidades de locura, por decir, en el fondo, cómo uno puede transformar al habitante de Valparaíso en un aportante. Entonces, con todo este tema del tema ambiental, del asunto energético, Valparaíso tiene techos, ¿ya? Yo conversaba eso. Y yo decía, bueno, pídale los techos, que la autoridad pida los techos de la ciudad, a los ciudadanos. Le dice, mire, yo le pido el techo porque yo voy a conseguir en una relación internacional con algún aporte, ¿no es cierto?, que eso se transforme en soporte para estos sistemas de y vamos a transformar Valparaíso en una ciudad solar, ¿ya? Y en el fondo usted no me tiene que dar nada, simplemente me tiene que acceder a que yo le coloque en su techo, entonces Valparaíso se transforma en...
O sea, no es que sea fácil, digamos, pero finalmente eso además tiene la posibilidad de generar una gran cantidad de energía y esto al final se le puede devolver a la persona. Entonces uno tiene como idea, entonces ya eso no es el puerto, no es la pelea, no es el borde, no es el terminal 1, el 2, el puerto. O sea, ahí vamos a estar enfrascados en esta lucha porque ya las posiciones están tomadas, ¿no es cierto? Entonces uno aplica la ley, otro aplica la confrontación y ahí seguiremos. Claro. No, sería obviamente un proceso maravilloso. Decir, claro, te quiero decir es que en el fondo yo no sé si se puede lograr o no, pero lo que quiero ilustrar es que hay que encontrar, ¿no es cierto?, ciertas instancias en donde tú aunas, donde tú favoreces, donde transformas a la persona en aportante sin que la persona ni siquiera casi se dé cuenta. ¿Ya? Entonces, a mi juicio, esa delicadeza de iniciativa es la que hay que sacarla de la contingencia y la coyuntura y colocarla en una mirada que sea tangente a eso, ¿no? Que no toque esas cosas, ¿no es cierto? Porque en el fondo en esas cosas estamos entrampados, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Usted mencionaba recién esta capacidad que en el fondo se dio en el Valparaíso de antaño de declarar esta convivencia, digamos, más allá de el estamento, el estrato social, y donde en el fondo, claro, los sectores más altos podían convivir con los sectores más bajos, etcétera, y en el fondo se iba construyendo un conjunto donde, claro, unos los más desfavorecidos no sufrían el perjuicio digamos, por el mayor poder quizás adquisitivo que tenían los otros. Ahora en Valparaíso tenemos actualmente una imagen de la ciudad que en el fondo está, no sé si plagada, pero donde hay bastante torre de 25 pisos, de 30 pisos. Tenemos este desarrollo inmobiliario que parece, pero quizás usted me contradice, que parece un poco descontrolado sin una regulación. ¿Cómo ve, cómo analiza usted eso? ¿Es así? Es decir, ¿hay un descontrol ahí y se debe corregir? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el rol que le asigna usted a la planificación, a una planificación urbana que mire al Valparaíso en el mediano plazo y en el largo plazo y no en función de proyectos coyunturales que además vienen a arruinar de alguna manera la figura del anfiteatro y en el fondo el tejido histórico, patrimonial, arquitectónico del Valparaíso? ¿Cuál es su mirada respecto a eso? Bueno, obviamente lo que hay que entender es que en estos procesos de deterioro de los territorios urbanos, ¿no es cierto? Valparaíso tiene un decrecimiento producto del vaciamiento de una densidad importante, que no es tanto el número como es el tipo de personas que se pueden, lo que tenían el emprendimiento, tenían el capital, tenían la iniciativa, tenían de alguna manera la capacidad de generar el motor económico de la ciudad. Y la masa crítica. Claro, entonces se van, ¿no es cierto?, por producto no hay que llorar por la leche derramada, pero en el fondo son temas de conectividad, o sea, se abre el canal de Panamá, se abre la variante Agua Santa, entonces de alguna manera empieza a quedar traspapelado y eso hace que la especulación o las iniciativas de cómo el capital fluye, digamos, finalmente, esto se va desplazando y estas personas se desplazan y queda en Valparaíso una comunidad vacante, ¿ya? O sea, en el fondo es una cantidad de personas que son los habitantes de Valparaíso que dependían de una economía que ya no hay, ¿ya? Entonces, uno ahí entonces comienza a pensar, ¿no es cierto?, que en las ideas de planificación de las entidades, en los momentos en que esto ocurre, comienzan a haber ideas de cómo sacar a Valparaíso esta cosa, y entonces uno piensa, ¿no es cierto?, que el plan regulador que está actualmente en Valparaíso está pensado con una mirada de planificación que intenta densificar, ¿ya? Y cuando intenta densificar, como coloca el énfasis en ciertas variables y en ciertas cosas, aprueba un plan que es un plan que sigue todos los requisitos, que se discute en el ministerio, que tiene un momento de discusión pública, se aprueba un plan regulador. Si es aceptado o no es aceptado respecto al concepto de vecindad, no es aceptado respecto al concepto de vecindad, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace la densificación del cerro y que no pone límite a la altura? Que rompe la condición esencial que tiene que esta vecindad vivía de respetar lo que uno por el otro. Esto se instala algo que de alguna manera rompe ese criterio, entonces no es tanto romper la vista, ¿ya? Rompe la vecindad, porque además unifica el tipo de persona. Cuando uno tiene una masificación de la densidad, pero todo de un mismo carácter, lo que pierde es diversidad, ¿ya? Entonces, pero está en la norma, ¿ya?
está pensado como para atraer capital y para desarrollar Valparaíso, ¿no es cierto? Pero tiene este problema de que no siempre lo que se piensa, ¿no es cierto?, ayuda. Se piensa para ayudar, pero no siempre ayuda. Entonces, la mirada ahora es muy fácil decir, oye, pero que esto es una, ¿cómo se llama?, diría una mala acción de las inmobiliarias. No. O sea, la inmobiliaria, en el fondo, está buscando alternativas de rentabilización de lo que sabe hacer, que es construir y ofrecer alternativas de vivienda, va a un campo en donde está autorizado a hacer lo que hace, ¿ya? Entonces, sí, podemos cambiar el plan regulador, ojalá lo cambiamos y está en ese proceso, ¿no es cierto? Pero el proceso tiene que ser tan puntilloso en hacer algo que en Chile falta ahora, que es hacer diagnósticos técnicos rigurosos, ¿ya? Porque estamos haciendo diagnósticos en todo orden de cosas, diagnósticos un poco simplistas, no rigurosos, pero sin embargo haciendo acciones muy técnicas. Por lo tanto, para un diagnóstico que no es completo, que no es eficiente, hacemos una acción súper tecnificada. Por lo tanto, consolidamos el error así, pero de manera profunda. Entonces, la responsabilidad que uno siente con los alumnos de uno es decir, sabe, Santa María es técnica, yo tengo que a esta persona formarla ¿para qué? Para que tenga un diagnóstico técnicamente eficiente, que en realidad pueda descubrir cuáles son las variables del problema de la manera más profunda posible y pueda actuar, por lo tanto, en la caracterización del problema que hay que resolver con conocimiento de cuáles son los temas que hay que tocar, ¿no es cierto? Y no entrar en un simplismo, ¿no es cierto?, decir ya, como esto es así, voy a hacer esta otra cosa acá, y cuando yo hago acá, lo hago muy técnica, hago una tremenda elucubración para aprobar, para permitir hacer algo que en el fondo está mal diagnosticado. Y estamos un poco con ese problema en Chile, ¿ya? En distintas escalas o niveles, ¿ya? Entonces, a mí me parece que la responsabilidad desde donde uno está es que tiene que intentar evitar la crítica solo por crítica, claro. Tiene que buscar el fundamento, tiene que buscar no los responsables, sino que las causas, porque no sacamos nada con encontrar los responsables, sino que las causas, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido uno podría sentarse en una mesa porque hay causas para que cada cual actúe en la ciudad de la manera que actúa, que fundamentan el por qué está actuando. Entonces, sentarse en esa mesa de diálogo es lo importante. No está ese espíritu ahora. El espíritu ahora es salir, hacer una funa, ¿no es cierto?, y crucificar a alguien, ¿no es cierto? Recientemente, ¿no es cierto?, nosotros teníamos una conferencia de Matías Klotz, que fue un arquitecto con el cual yo inicié la carrera. O sea, cuando tenía que invitar y tenía que partir, ¿no es cierto?, él estuvo ayudándome, ¿no es cierto?, venía de Santiago y formó las tuvo 3 o 4 años, o sea, las 4 generaciones, un personaje, ¿no es cierto?, de una labor, digamos, académica impecable, ¿no es cierto? Lo tenía para el martes. La amenaza era funa. Por lo tanto me dijo, ¿sabe? No estoy dispuesto, ¿ya?, a ir y enfrentarme, ¿no es cierto?, a esta vocifería, ¿no es cierto?, de personas. No. Entonces, porque esa es la actitud. La actitud es el culpable, no es la causa. Claro, no es analizar la causa, sino que es encontrar o desmitificar al culpable. Esas son cosas que ocurren. Claro. ¿Cómo usted mira, lee, interpreta la ciudad desde el punto de vista de su desarrollo urbano? ¿Cómo vislumbra usted se puede generar el desarrollo de Valparaíso, digamos, desde aquí y mirando hacia el futuro? Porque por lo menos mi impresión es que Valparaíso se encuentra en una situación crítica. Tenemos después del nombramiento, la declaración de la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad del año 2003, tenemos básicamente quizás 3 cerros que se han desarrollado y que son un polo digamos, importante y atractivo también para los mismos habitantes de la ciudad, pero obviamente para los visitantes de otros lugares también de Santiago y del extranjero. Pero básicamente ha quedado acotado a eso y tenemos el problema de la densificación, tenemos el Almendral que sigue despoblado, tenemos el problema del barrio Puerto, a pesar de que ha habido algunas iniciativas que se han intentado implementar y que no han sido exitosas, a pesar de que ahora se está recuperando ya el mercado, pero en fin, en general, no sé si usted consigue con este diagnóstico de que la situación de Valparaíso actual es crítica y cómo se puede desarrollar en definitiva la ciudad, qué debe pasar, qué actores se deben involucrar, cuál es el tipo de liderazgo que se debe asumir.
¿Cómo visualiza usted este Valparaíso del futuro y que en el fondo sea ojalá algo bastante mejor de la situación presente que tenemos al día de hoy? Mira, voy a incorporar yo a la conversación algo que no lo he dicho. A mí me tocó ser el director y gerente ejecutivo del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano Valparaíso en sus 2 últimos años. Por lo tanto, tuve oportunidad de participar de una iniciativa que la crea Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, como un plan Valparaíso, que evoluciona, que se transforma en este programa, que interviene el BID, y comienzan aquí a producirse de alguna manera ciertas distorsiones, ¿ya?, que la voy a tratar de explicar, ¿no es cierto? La primera, el BID lo que intenta es generar una consultoría para una participación, hace una participación intensa, y aquí es donde yo digo, las participaciones son complejas. Son complejas porque a la ciudadanía no hay que preguntarle no hay que aceptar lo que quiere, sino que hay que decirle cuál es su pregunta. Eso lo dice muy bien Alejandro Aravena. O sea, los técnicos somos nosotros. Entonces, cuando tú haces una participación en que te fijan lo que hay que hacer, es seguro, ¿no es cierto?, que esa participación que viene de una cultura de ciudadanía que tiene muchos valores, pero que no tiene el conocimiento para saber cómo esos valores pueden pasar a ser resueltos. Por lo tanto, fija un tipo de programa en donde coloca toda la inversión en los lugares más deprimidos. Entonces, yo cuando llegué dije, este esquema de colocar las platas en los lugares deprimidos, en la zona propiamente patrimonial, es un error. Porque el recurso no va a ser capaz de levantar eso, ¿no es cierto?, porque va a ser espacio público, ¿no es cierto?, pero si no tiene actualización, si no tiene activación, esta cosa va a quedar como algo puesto que a los 5 años va a estar deteriorado. Entonces, es interesante porque, claro, uno asumiría, o en general uno tendería a pensar, hay que poner los recursos ahí en las zonas deprimidas. En ese momento en que estaban ahí, ¿no es cierto?, a mi juicio la consultora que hizo la participación, ¿no es cierto?, que la hace con buena ley, o sea, no es que esté haciendo error, tenía el tema que está ahora presente, el borde de Valparaíso. O sea, el programa de desarrollo de Valparaíso debía haber sido la solución del tema del borde. Era obvio que si yo resuelvo el borde, todo Valparaíso se me resuelve. Entonces, en ese momento, por una acción de consulta ciudadana, se va a focalizar sin que sea la intención, sino que tú vas encontrando que el problema es entonces que la calle aquí, que el barrio Puerto, que esto acá, que el cerro aquí, y en el fondo distribuyes esto y esta gran cantidad. El programa gastó el 92% de los recursos que estaban asignados en iniciativa, ¿ya? Entonces, no es un programa malo, pero tenía muy mala venta. Tenía mala venta porque en Chile las ideas se demoran 5 años en hacerse realidad. Por lo tanto, los 2 primeros años se estaban haciendo los proyectos y la burocracia administrativa correspondiente, pero no aparecía nada. Y la ciudadanía se puso en contra. Y ese es el mejor mecanismo. No había en Chile otro mecanismo similar, ¿ya?, que sea que desde el gobierno central hay recursos directos a la localidad. No lo entendió la propia ciudad, ¿ya? Al que había que convencer más casi era a la propia municipalidad, porque sentía que como no le pasaban los recursos, como esta era una plataforma de inversión que generaba, pero lo que no captaba en ese momento la administración de la comuna era que tenía recursos directos que no pasaban por la región, pasaban directos a la localidad. Y yo creo que eso es la única vez que he visto descentralización. Ahora, hay más cosas que contar, pero te quiero decir es que, a mi juicio, ese es un camino que el BID está disponible, ¿ya?, que en el fondo es un mecanismo certero, si es que hace un diagnóstico técnicamente apropiado y coloca los recursos en donde tú evalúas que van a tener el mejor rendimiento como catapulta de otras inversiones, ¿cierto? Usted mencionó recién el desarrollo del borde costero. ¿Cómo lo entiende usted? Porque, claro, ahí ya nos metemos, digamos, en los 2 temas clásicos que son el T2 y el módulo Barón. Usted lo mencionó al pasar, pero para que también la persona que vea este programa tenga una idea más concreta, más exacta de cómo lo entiende yo he usted. recibido todas las críticas por haber apoyado el Puerto Barón, porque, en el fondo, lo que yo entiendo, lo que produce el problema es una no equiparidad de los recursos de planificación que tiene el puerto con los recursos de planificación que tiene la ciudad.
¿cierto?, que responden a distintos tiempos, a distintas velocidades, a distintas capacidades. Entonces, el puerto como empresa, ¿no es cierto?, tiene que necesariamente hacer una planificación que está metida dentro de un programa súper estricto, que tiene que revisar inversión y que tiene que hacer todos los estudios correspondientes, ¿no es cierto?, de todas las ingenierías necesarias, y por lo tanto, cuando llega con un proyecto, ¿no es cierto?, con los 5 tomos, así. Entonces, sentarse en esa mesa con la municipalidad, que no tiene esa misma capacidad, que no tiene los tiempos ni tiene los equipos, ¿no es cierto?, es la fuerza del puerto y toda su información técnica correctamente evaluada, independientemente si es beneficiosa o no beneficiosa para la ciudad, sino que responde a una manera de entender lo que tiene que entender el puerto, ¿no es cierto? Y se sienta la ciudad tiene una idea, no tiene un estudio, ¿ya? Entonces, eso hace que las conversaciones no puedan fluir, porque hay una, no es equitativo, ¿no es cierto?, el nivel y eso hace que las cosas no operen con la debida, diría yo, colaboración que debieran operar, ¿no es cierto? Eso es una primera cosa. Segunda cosa, a mí me parece que el puerto, desde su perspectiva, actuó con una mirada, desde su perspectiva, ¿no es cierto?, yendo a la municipalidad, generando ¿cómo se llama?, un seccional, aprobando el seccional. Yo estuve en las discusiones del seccional en la estación Puerto, estuve con la dirección de obra, lo puso en discusión, ¿no es cierto?, generó todas estas instancias, generó los nuevos usos, se aprobaron los nuevos usos, en función de los nuevos usos, llama a una licitación. ¿Quién va a hacer la mejor oferta por una concesión cuando tiene toda la conectividad de la metrópoli en el metro? Solo una actividad comercial. No hay nadie que pueda competir en hacer una mejor oferta. O sea, en el fondo, el que se nutre, el intercambio comercial se nutre de una buena conectividad, ¿ya? Por lo tanto, claro, se hace la licitación y gana, obviamente, un proyecto que trabaja con lo comercial. De ahí para adelante, ¿ya?, hay 1000 maneras de haber podido hacer este proceso más integrado, ¿no es cierto? Yo siempre digo, errores, por ejemplo, de las mitigaciones que se le piden al puerto, que son siempre formales. ¿Por qué no le piden mitigaciones? ¿Por qué no hay mitigaciones de gestión? ¿Por qué no, si aquí hay un equipo, diría yo, de especialistas en temas de gestión, de intercambio comercial y de comercio, ¿por qué no le dicen, mira, yo le doy a usted el permiso y usted me organiza todo el sistema comercial del Almendral? Usted me genera la cooperativa comerciante del Almendral, usted la dirige, usted me arma y usted me ordena, de manera que haya una conversación de mitigación respecto de lo que efectivamente podría ser dañado. Yo creo que no, pero podría ser que el comercio de un tipo se va a ver afectado por este otro comercio. Bueno, métanlo, siéntenlo, oblígalo, cree la cooperativa, ¿me entiendes? Entonces, eso porque en la mirada de planificación de la ciudad hay equipos que no tienen suficiente cantidad de personas, y no tienen cantidad de personas porque son ciudades pobres y porque no tiene de dónde sacar. Entonces, no es que tampoco la municipalidad sea que porque quiera no pueda dar respuesta rápida, es porque no tiene recursos para poder dar una respuesta aceptada. Porque eso produce el empobrecimiento, que se comienza a administrar la pobreza. Correcto. Sí, ¿ya? Perfecto. Bueno, vamos a dejar esta conversación hasta acá. Sería muy interesante, y creo que la mejor parte, digamos, venía ahora, pero quedará para otra oportunidad, hablar también sobre los pros y sobre los contras y debatir un poco respecto a este tema. Yo, por lo menos, digamos, personalmente tengo una visión, creo que un poco más crítica respecto del desarrollo del T2 y del MOL, pero eso es lo fantástico, tener un espacio en el cual podemos conversar y discutir, digamos, con respeto y contraponer distintas visiones, distintos argumentos, y bueno, ojalá que en suma todo esto lleve, ¿no es cierto?, todos estos proyectos, todas estas planificaciones, independiente de la implementación concreta que se realice, pero que en definitiva puedan sacar a Valparaíso de la situación de postración y en el fondo de situación crítica en la cual se encuentra. ¿Puedo hacer un comentario final? Perfecto, muy breve porque ya me avisan. Lo que pasa es que yo estoy en un proyecto que es internacional, que tiene que ver con una institución francesa con la que he trabajado 2 años, que tiene que ver con el tema de Passage. Passage es una generación de cómo llevo la ciudad al barrio, ¿ya? Y cómo genero espacios de transición que son capaces de hacer acceder a la mayor cantidad de ciudadanía a los beneficios de una buena ciudad.
Y eso estamos trabajando en el Cerro Cordillera y vamos a hacer un proceso. En este momento estamos con la Universidad Santana, está la Universidad de Santa María, está el Parque Cultural, está esta institución francesa, y vamos a generar y queremos llegar a tener un espacio de workshop dentro de la Bienal de Arquitectura del próximo año, que estamos negociando, de manera que ahí hayan 5 equipos internacionales, ojalá, ¿no es cierto?, que estén, o nacionales, que estén trabajando sobre un proyecto en Valparaíso que tiene esta idea de cómo yo genero espacios de transición para permitir a la ciudadanía acceder a los beneficios de la ciudad. Así que estamos tratando de hacer lo que es el lema de esta institución, la pequeña escala que cambia todo. Exacto. ¿Ya? Qué bien suena eso, sí. Y claro, es un proyecto maravilloso, digamos, sí. así como así usted que lo cuenta. Estamos en eso, y van a haber noticias respecto a eso. Perfecto, así que le deseamos a ustedes el mejor gracias, de los éxitos. Sí, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Y sí, gracias por haber venido, por haber estado hoy día con nosotros acá. Y a ustedes les agradecemos su atención. Este programa lo pueden ver en la página web de Fundación Piensa, y también pueden encontrar este programa en YouTube, poniendo Memorias del Puerto en el buscador. Será hasta una próxima vez. Muchas gracias. Hasta pronto.